Pedrito, un niño de corazón noble y espíritu fuerte, jamás podría haber imaginado que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Acostado en su pequeña cama, con su vieja manta arropándole los pies, intentaba cerrar los ojos y perderse en el mundo de los sueños, pero algo no lo dejaba dormir. Era como si una tormenta estuviera a punto de desatarse en el interior de la casa. De repente lo que temía se hizo realidad. Un grito desgarrador atravesó las paredes de su habitación. «Estoy harta, Ricardo. No soporto vivir con Pedrito», vociferó su madrastra con una furia que parecía romper el silencio de la noche como un trueno. Pedrito, que hasta ese entonces había estado medio dormido, sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho. Se incorporó lentamente. Sus pequeños pies tocaron el frío suelo de madera y se quedó quieto, inmóvil, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. ¿Había oído bien? ¿Acaso su madrastra estaba hablando de él? Tembloroso y sin hacer ruido, se deslizó de la cama, acercándose despacio a la puerta entreabierta. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde el otro lado, y escuchaba el eco de la discusión que resonaba en la sala. «Tienes que decidir», continuaba su madrastra, su voz cargada de ira y desdén. «¿O él o yo?» Pedrito, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse, sintió que el mundo se le venía encima. Él, que siempre había intentado ser bueno, obediente, ayudar en lo que podía, ahora escuchaba esas palabras como cuchillos afilados clavándose en su corazón. ¿Por qué ella no lo quería? ¿Qué había hecho mal? En la sala, su madrastra no dejaba de lanzar amenazas. Cada frase que pronunciaba parecía más cruel que la anterior. «No puedo seguir soportando esta situación, Ricardo», decía con desesperación. «Ya tenemos a nuestro hijo. No quiero más cargas». Las palabras resonaban como ecos vacíos en los oídos de Pedrito. Mientras él intentaba contener las lágrimas, del otro lado su padre permanecía en silencio, y eso era lo que más dolía. Pedrito esperó algún tipo de defensa, una palabra, algo que lo protegiera, pero el silencio lo envolvía como un manto pesado, casi insoportable. ¿Por qué no decía nada a su papá? ¿Por qué no lo defendía? «Tienes algo que hacer», continuó su madrastra, cada vez más exasperada. «No voy a seguir viviendo así. Si no tomas una decisión, me iré de esta casa y me llevaré a nuestro hijo conmigo. O él o yo. ¡Elige!». La amenaza colgó en el aire, helando la sangre de Pedrito. Se quedó parado en la penumbra de su habitación con el alma destrozada, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La tensión en la casa era tan fuerte que casi podía tocarse, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, difícil de respirar. Pedrito intentó escuchar la respuesta de su padre, alguna palabra que lo tranquilizara, pero todo lo que encontró fue el mismo silencio aterrador que ya había sentido. Se mordió los labios, deseando con todas sus fuerzas que todo fuera un mal sueño, que su papá dijera algo que lo prometiera que todo iba a estar bien. Finalmente se escuchó la voz ronca y apagada de su padre, casi como un susurro. «No sé qué hacer, Marta», dijo él derrotado. «No es tan fácil». «Pues más te vale decidir rápido, Ricardo». Su madrastra lo interrumpió con fiereza. «Estoy cansada de esperar. Ya no aguanto más». El pequeño cuerpo de Pedrito temblaba. Jamás en su corta vida habría sentido tanto miedo, tanto dolor. Sentía que su corazón se rompía en mil pedazos con cada palabra que salía de la boca de su madrastra. Las lágrimas ya no podían contenerse
y aunque intentaba ser fuerte, los sollozos empezaron a escapar de sus labios. «¿Qué he hecho mal?», murmuró para sí, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué no me quiere?». El silencio en la casa era abrumador, pero la decisión que pendía sobre él era como una espada que podía caer en cualquier momento. Sabía que pase lo que pase, esa noche cambiaría su vida para siempre. Se abrazó a sí mismo, intentando encontrar consuelo en la oscuridad de su habitación, mientras la incertidumbre y el miedo lo envolvían como una tormenta que no cesaba. Pedrito solo podía esperar, rezando en silencio para que, de alguna manera, su padre no lo abandonara. Pedrito, escondido y con el corazón latiendo desbocado, se acurrucaba en la esquina más oscura de su pequeña habitación. Su respiración era entrecortada. Apenas podía contener el miedo que le recorría el cuerpo como un frío gélido. Desde su escondite oía cada palabra que se filtraba por las paredes. Sabía que su madrastra no lo quería. Lo había notado en cada mirada, en cada gesto de desprecio, pero nunca imaginó que llegaría a este punto, que lo odiara tanto como para inventar mentiras tan crueles. «Pedrito ha estado robando cosas en la casa», gritó su madrastra, su voz repleta de veneno y desprecio. Esas palabras resonaron en los oídos de Pedrito como una bofetada. Él, que nunca había tocado nada que no le perteneciera, ahora estaba siendo acusado de ser un ladrón. La injusticia de la acusación lo dejó paralizado, incapaz de entender cómo alguien podría inventar algo tan terrible sobre él. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las tragó, decidido a no hacer ningún ruido. «No puedo vivir con un ladrón bajo este techo», continuó su madrastra con cada palabra que salía como un golpe directo al corazón de Pedrito. Su pecho se apretaba, como si no pudiera respirar. Quería correr, salir de esa casa y no volver jamás, pero sus pequeños pies no respondían. Estaba demasiado asustado, demasiado herido por lo que escuchaba. De repente, el silencio en la sala se hizo insoportable. Pedrito se aferró a la esperanza de que su padre, su protector, lo defendiera. Él sabe la verdad, pensó, pero lo que siguió rompió todas sus ilusiones. «¡Maldito seas, Pedrito!». El rugido de su padre fue tan fuerte que Pedrito sintió que todo su cuerpo se estremecía. «¡Ojalá nunca hubieras nacido!». Esas palabras se clavaron en lo más profundo de su ser. Era como si 1000 puñales lo atravesaran el corazón al mismo tiempo. ¿Cómo podía su propio padre, el hombre que debía cuidarlo, decirle algo tan cruel? Pedrito sintió que el aire se le escapaba, como si no pudiera respirar, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande y él demasiado pequeño. El eco de las palabras seguían resonando en su mente. «¡Ojalá nunca hubieras nacido!». Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño, que al abrirlos su padre lo abrazara y le dijera que todo estaba bien, que lo amaba, pero sabía que eso no iba a pasar. El hombre que debía protegerlo estaba lleno de rabia, una furia que no podía contener. «No quiero verte nunca más, Pedrito. Tienes que irte esta misma noche», bramó su padre, caminando de un lado a otro con pasos pesados. Pedrito, con el alma hecha pedazos, solo podía escucharlo inmóvil. Las palabras de su padre se sentían como un castigo eterno, un golpe tras otro que lo dejaba sin aliento. Nunca había sentido tanto miedo, tanto dolor. Era como si el mundo entero se estuviera derrumbando a su alrededor y no hubiera nadie que lo ayudara a levantarse. Desde la sala, los sonidos de su madrastra, recogiendo cosas, haciendo maletas, llenaban la casa de una tensión insoportable. El ruido de las cremalleras y el arrastre de las maletas resonaba como el preludio de una tragedia inevitable.
¿Realmente iban a echarlo? ¿Iban a dejarlo solo en medio de la noche? «Ricardo, ya todo está listo», dijo la voz fría y calculadora de su madrastra, como si lo que estuviera a punto de suceder no fuera nada más que un trámite. Pedrito esperaba que su padre detuviera esa locura, que por fin se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero el silencio fue aún peor que las palabras. El silencio anunciaba algo mucho más oscuro, algo que llenaba de terror cada rincón de la casa. «No». La voz de su padre rompió el silencio, pero no era un tono de redención. No había ninguna compasión en sus palabras. «No te vayas aún». El corazón de Pedrito se detuvo por un instante. Sintió como el miedo lo atrapaba por completo. Sabía que algo peor estaba por venir, algo que no podía prever, pero que le llenaba de pavor. «Esta noche me desharé de Pedrito para siempre», sentenció su padre con una frialdad que heló la sangre de Pedrito. El mundo dejó de girar. Las palabras de su padre no eran simple arrebato de enojo, no. Era una promesa, una oscura y terrible promesa. Pedrito se abrazó a sí mismo temblando, intentando contener el miedo que ahora lo dominaba por completo. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo planeaba su padre deshacerse de él? Las lágrimas que tanto había intentado contener finalmente cayeron por su rostro. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero sabía que no había nadie que pudiera salvarlo de lo que estaba por venir. Esa noche, su vida cambiaría para siempre, y lo peor era que Pedrito no sabía cómo escapar del destino que parecía estar sellado. La oscuridad de la madrugada lo envolvía cubriendo todo con un manto frío y silencioso. Pedrito dormía profundamente, soñando con cosas sencillas, hasta que sintió unas manos ásperas que lo sacudían. Abrió los ojos aún aturdido por el sueño y vio a su padre de pie junto a la cama, mirándolo con una expresión que no había visto antes. Había algo en sus ojos que le provocó un escalofrío. «Vamos», dijo su padre con una voz baja, tan fría como la brisa que se colaba por la ventana. «Tenemos que dar un paseo». Pedrito, todavía confundido, parpadeó varias veces intentando escapar y despejar la niebla del sueño. Algo no estaba bien. Su padre nunca lo despertaba en medio de la noche y mucho menos para dar un paseo. Se frotó los ojos y se sentó en la cama, mirando a su alrededor. La habitación estaba oscura. Solo la luz tenue de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas en las paredes. «¿Un paseo?», preguntó con voz somnolienta y nerviosa. «¿A esta hora?» Sí», respondió su padre sin mirarlo, su voz seca y sin emoción. «No preguntes, solo sígueme». El tono de su padre hizo que un nudo de miedo comenzara a formarse en el estómago de Pedrito. A pesar de que su instinto le decía que algo malo estaba por suceder, se levantó de la cama sin hacer ruido y siguió a su padre hacia la puerta. Afuera, el viento frío de la madrugada golpeó su cara y lo hizo estremecerse. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. El mar se extendía en el horizonte como una bestia dormida. Pedrito intentó entender qué estaba pasando. Su padre caminaba rápidamente hacia el bote amarrado cerca de la costa. Sin decir una palabra, el niño lo seguía de cerca. Con los pies descalzos sobre la arena fría, sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho, como si una sombra de miedo se estuviera apoderando de él. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó con la voz temblorosa, apenas audible en el silencio de la noche. Pero su padre no respondió. Simplemente se subió al bote, encendió el motor y el rugido del mismo rompió el silencio. Pedrito, aún lleno de dudas, se subió al bote con él, sus manos pequeñas aferrándose al borde del asiento. El agua salada del mar comenzó a salpicar su cara cuando el bote empezó a avanzar, alejándose de la orilla.
Las olas golpeaban suavemente el bote, pero el mar que antes le había parecido tan familiar y reconfortante, ahora le provocaba un miedo que no podía explicar. El niño miraba hacia atrás, viendo cómo la costa se alejaba cada vez más. La cabaña y la playa desaparecían en la distancia, tragadas por la oscuridad. Algo estaba terriblemente mal. Lo sentía en lo profundo de su ser. Tragó saliva, intentando calmarse, pero no podía contener el miedo que crecía dentro de él. «Papá», volvió a preguntar, su voz más débil esta vez. «¿A dónde vamos?» Su padre mantuvo la vista fija en el horizonte, las manos firmes sobre el timón, y no hubo respuesta inmediata, y eso solo aumentó la ansiedad de Pedrito. Sentía que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía por qué. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, su padre habló, pero sus palabras no le dieron el consuelo que esperaba. «Te llevaré a ver a tu madre», dijo, con una voz tan fría y distante que hizo que el corazón de Pedrito se detuviera por un instante. El niño se quedó en silencio, confundido. ¿Ver a su madre? Eso no tenía sentido. Su madre había muerto hacía años. Lo recordaba con dolor, pero también con resignación. Se mordió el labio, intentando procesar lo que su padre acababa de decir. «Pero... mi mamá... ella está muerta». El silencio que siguió fue aún más aterrador. Pedrito sintió el aire pesado, como si el mundo se hubiera detenido por completo. Su padre giró lentamente la cabeza y lo miró por primera vez desde que habían subido al bote. En sus ojos había algo que no había visto nunca antes, una mezcla de tristeza y una crueldad inexplicable. Una sonrisa sombría apareció en su rostro, una que hacía que la piel de Pedrito se erizara de miedo. «La volverás a ver en el cielo», dijo su padre con una calma aterradora, como si estuviera anunciando algo inevitable, algo decidido. Pedrito sintió cómo el terror lo envolvía por completo. Su padre no bromeaba. Esas palabras lo golpearon con una fuerza que casi lo hizo perder el aliento. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Entendía lo que su padre estaba diciendo. Su mente, aunque era de un niño, comprendía la gravedad de la situación. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que su padre planeaba hacer. «Papá, no», murmuró con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Por favor». Pero su padre no lo escuchaba, o quizá no quería escucharlo. El bote seguía avanzando hacia las profundidades del mar, alejándose más y más de la costa, mientras el viento frío de la noche y el agua salada seguían golpeando en el rostro de Pedrito, mezclándose con sus lágrimas. El niño estaba completamente aterrorizado, sin saber qué hacer, sin saber cómo escapar de lo que parecía ser un destino ya sellado. El silencio entre ambos era ensordecedor, solo roto por el rugido del motor del bote y el suave golpeteo de las olas. Pero en el corazón de Pedrito el miedo latía con más fuerza que nunca. Sabía que la noche no acabaría bien y que el peligro al que se enfrentaba no tenía escapatoria. El bote se detuvo en medio del mar, en un punto donde ya no veía la costa, solo el infinito azul oscuro que se extendía en todas las direcciones. Pedrito, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no entendía por qué su padre lo había traído hasta ahí, tan lejos, en medio de la nada. La luna colgaba en el cielo como un ojo frío y distante. Iluminaba apenas el agua que se movía lentamente bajo el bote, creando sombras extrañas que parecían susurrar secretos. Pedrito miraba a su padre con miedo. El hombre permanecía en silencio con las manos firmes sobre el timón, observando el horizonte como si estuviera esperando algo. El niño se removió en su asiento inquieto. El frío del aire y el silencio eran insoportables. Finalmente el pequeño no pudo más y con voz temblorosa preguntó: «Papá, ¿qué hacemos aquí?» El hombre no respondió de inmediato.
Por un momento Pedrito pensó que quizá no lo había escuchado, pero luego su padre giró la cabeza lentamente y lo miró. Esa mirada Pedrito jamás la olvidaría. Había odio en esos ojos, un odio profundo que lo hizo sentir pequeño, insignificante, como si no valiera nada. «Vamos a terminar lo que empezamos», respondió su padre con una frialdad que congeló el alma de Pedrito. El niño se encogió un poco en su asiento, sin entender realmente lo que su padre quería decir, pero el miedo lo invadía cada vez más. Las palabras eran duras, vacías, como si no estuviera hablando con su propio hijo, sino con un extraño. «Papá, tengo frío», murmuró frotándose los brazos con las manos temblorosas, intentando encontrar algún rastro de humanidad en su padre, pero el hombre no le ofreció consuelo. En lugar de eso, lo miró de nuevo y esta vez con una decisión sombría en sus ojos. «Salúdame a tu mamá en el cielo». Esas palabras tan crueles y definitivas se sintieron como un golpe directo al corazón de Pedrito. En un abrir y cerrar de ojos todo se volvió claro para él. Entendió lo que su padre estaba a punto de hacer. Quiso gritar, quiso correr, pero no sabía dónde escapar. Estaba atrapado en medio del mar, en medio de la oscuridad, con el hombre que debía protegerlo, pero que ahora era su verdugo. «¡Papá, no!», gritó sus palabras llenas de pánico mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «¡No, por favor!». Pero sus súplicas no hicieron eco en el corazón de su padre, que ya estaba decidido. Sin vacilar y sin mostrar un ápice de compasión, lo agarró por los hombros con fuerza. Pedrito pataleó intentando zafarse, pero era solo un niño y su padre era mucho más fuerte. El pequeño gritó, pero su voz se perdió en el inmenso mar que los rodeaba. Con un movimiento brutal su padre lo empujó. Pedrito sintió el aire helado golpear su rostro cuando cayó el agua. El impacto fue fuerte y el frío del océano lo envolvió como una garra helada. El mar lo tragó rápidamente, sus pequeñas manos intentando desesperadamente agarrarse de algo, pero no había nada. Solo el agua helada que lo arrastraba hacia abajo. Pedrito gritaba, pero el agua llenaba su boca y sus pulmones, silenciando sus gritos. Pataleaba, tratando de nadar, de subir a la superficie, pero sus fuerzas lo abandonaban rápidamente. El peso de su ropa mojada tiraba de él hacia el fondo, mientras las olas parecían devorarlo. Cada vez que intentaba subir, el mar lo empujaba de nuevo hacia abajo, como si no tuviera escapatoria. Mientras se hundía más y más, alzó la mirada una última vez y vio la silueta de su padre en el bote, recortada contra el cielo estrellado. El hombre no hacía nada, solo lo miraba desde arriba inmóvil. En ese momento, Pedrito comprendió que no había vuelta atrás. El miedo lo invadía por completo y con sus últimas fuerzas intentó gritar, pero ya era demasiado tarde. Sus brazos se movieron una última vez, pero el frío lo paralizaba. Desde el bote el padre de Pedrito levantó la vista hacia el cielo sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Sabía lo que acababa de hacer, pero no había arrepentimiento, no había remordimiento en sus ojos. Era como si el acto que acababa de cometer fuera algo inevitable, como si ya hubiera aceptado su destino y el de su hijo. «Dios, perdóname», murmuró, dirigiéndose a un cielo que permanecía en silencio. No hubo respuesta, ni celestial ni terrenal. El mar volvió a su calma habitual, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de tragarse a un niño inocente. El hombre sin más encendió el motor del bote y lo dirigió de vuelta hacia la costa. Al llegar a casa, abrió la puerta con una tranquilidad perturbadora. Su esposa lo estaba esperando con los brazos cruzados y el rostro tenso. Lo miró fijamente esperando una respuesta, una confirmación de lo que había sucedido. Y sin cambiar su expresión simplemente dijo: «Ya está hecho». La mujer lo observó por un instante, buscando alguna señal de duda, de culpa, de arrepentimiento, pero no encontró nada. El silencio entre ambos lo decía todo. Ella asintió lentamente
y sin decir una palabra más se retiró, aceptando lo que acababa de suceder como si fuera parte de un plan ya trazado. Esa noche el océano había tomado una vida, pero el verdadero naufragio estaba en los corazones de aquellos que habían decidido el destino de Pedrito. Y en el aire aún flotaban las últimas palabras que él escuchó. Lo que su padre no sabía, lo que nunca había imaginado, era que Pedrito era un excelente nadador. Había aprendido a nadar desde muy pequeño, cuando su madre aún vivía, y solía pasar horas juntos en la playa. Esos recuerdos ahora lejanos lo empujaron a no rendirse, a seguir luchando. A pesar de que el frío helado del océano se aferraba a su cuerpo como un manto de hielo, Pedrito no dejó de mover sus brazos y piernas, resistiendo la corriente que intentaba arrastrarlo al fondo. El agua lo envolvía, la marea era implacable. Cada brazada se volvía más pesada, como si el océano quisiera robarle las pocas fuerzas que le quedaban. Pedrito se esforzaba por mantenerse a flote, pero el frío comenzaba a entumecer sus músculos y cada vez le costaba más tomar aire. Las olas lo golpearon y por momentos sentía que estaba a punto de hundirse de nuevo, de ser tragado por el abismo sin hondo que lo rodeaba. La desesperación comenzó a apoderarse de él. La luna se veía lejana como una luz que apenas podía alcanzar. Las estrellas tan brillantes parecían burlarse de su lucha. Pedrito sintió cómo sus fuerzas se desvanecían poco a poco. El agotamiento era demasiado y por un momento pensó en rendirse, en dejar que el mar lo llevara, pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, lo impulsó a seguir. No podía rendirse, no después de todo lo que había pasado. Justo cuando estaba a punto de dejarse vencer, vio algo a lo lejos. Era una sombra oscura, grande, y se movía lentamente sobre el agua. ¿Un barco? Parpadeó varias veces, tratando de asegurarse de que no era su imaginación jugándole una broma cruel. Pero no, ahí estaba, un yate inmenso, iluminado por las luces de cubierta. Se deslizaba por el océano, y Pedrito, sintiendo una chispa de esperanza en su corazón, reunió todas las fuerzas que le quedaban y comenzó a nadar hacia él. Cada brazada dolía. Cada respiración era una lucha, pero no dejó de avanzar. Sabía que ese era su único salvavidas, su única oportunidad. Con cada metro que se acercaba, el yate se hacía más grande, más real. Finalmente, después de lo que parecieron horas de esfuerzo, Pedrito gritó con todas sus fuerzas: ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Las luces del yate parecieron girar en su dirección y pronto escuchó voces humanas que lo llevaron al alivio. Un par de figuras aparecieron en la cubierta, mirando hacia el agua. Pedrito alzó los brazos, moviendo con dificultad, intentando mantenerse a flote. ¡Hay un niño en el agua!, gritó uno de los hombres a bordo del yate. Sin perder tiempo, un bote salvavidas fue lanzado al mar y dos hombres bajaron rápidamente hacia él. Pedrito, apenas consciente, sentía cómo su cuerpo se debilitaba, pero la cercanía de la ayuda le dio la fuerza suficiente para mantenerse a flote. Unos segundos más, los hombres lo alcanzaron y con manos fuertes lo subieron al bote. «Tranquilo, ya estás a salvo», le dijo uno de los rescatistas mientras lo envolvía en una manta para calentar su pequeño cuerpo. Pedrito temblaba. Su piel azulada por el frío, pero dentro de él sentía un alivio profundo. Estaba vivo, lo había logrado. El bote salvavidas lo llevó de vuelta al yate y una vez a bordo lo acostaron en una camilla tratando de darle calor. ¿Pero qué hacía un niño solo en medio del océano?, preguntó uno de los hombres visiblemente preocupado, mientras le ofrecía un vaso de agua caliente. Pedrito, aún temblando, miró al hombre a los ojos. Su labio inferior temblaba, no solo por el frío, sino por el terror de lo que había vivido. Sabía que lo que iba a decirles parecía imposible, pero era la verdad, una verdad que lo llenaba de dolor. Mi propio padre intentó desaparecerme.
susurró con voz quebrada, las palabras apenas saliendo de su garganta como si al pronunciarlas se volvieran aún más reales. Los hombres se miraron entre sí incrédulos. Uno de ellos se agachó junto a Pedrito, tratando de entender lo que el niño acababa de decir. ¿Qué quieres decir?, preguntó con suavidad. ¿Intentó lastimarte? Pedrito asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Aún podía sentir las manos de su padre empujándolo al agua, el frío y la desesperación. Pero ahora, a salvo en el yate rodeado de gente que lo miraba con preocupación, sentía que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esa pesadilla. Me llevó al mar y me empujó, dijo con voz temblorosa. Dijo que me reuniría con mi mamá en el cielo. El silencio que siguió fue aplastante. Los hombres que lo rodeaban intercambiaron miradas de horror, incapaces de creer lo que estaba escuchando. Pero en los ojos de Pedrito vieron la verdad. El dolor, el miedo, la inocencia rota de un niño que había sido traicionado por la persona que más debía protegerlo. No te preocupes, chico, dijo uno de los hombres colocando una mano en su hombro. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño. Pedrito cerró los ojos agotado, dejando que el calor de la manta lo envolviera. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora por primera vez en toda la noche sentía algo más que miedo. Sentía esperanza. Estaba vivo. Y aunque aún no sabía qué le deparaba en el futuro, sabía que de alguna manera había sobrevivido a lo impensable. Los tripulantes del yate se quedaron inmóviles, atónitos ante lo que acababan de escuchar. La historia que Pedrito les había contado no era solo desgarradora, era impensable. Un niño traicionado por su propio padre y arrojado al mar para morir, ahora estaba sentado frente a ellos tembloroso y con los ojos llenos de lágrimas. El viento del océano seguía soplando, pero el aire se había vuelto pesado, lleno de una tristeza indescriptible. Nadie sabía qué decir. El silencio entre ellos no era de indiferencia, sino de una profunda emoción. Entre los hombres que lo rodeaban se encontraba Ademir, el dueño del yate. Era un hombre de gran porte, con una presencia imponente que irradiaba autoridad, pero también una bondad que se percibía en cada gesto. Aunque poseía una inmensa fortuna, siempre había sido conocido por su generosidad y su corazón noble. Su vida estaba marcada por logros y aventuras, pero había un vacío en su corazón que nunca había podido llenar. Ademir, al escuchar cada detalle de la tragedia de Pedrito, sintió cómo algo dentro de él se rompía. El dolor de aquel niño resonaba profundamente en su propia alma. Se acercó despacio con el corazón encogido hasta donde estaba Pedrito, quien aún temblaba bajo la manta que lo envolvía. «Pedrito», le dijo Ademir, agachándose hasta quedar a su altura, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No puedo imaginar lo que has vivido. Toda tu vida has sido valiente y ahora lo entiendo». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una tristeza sincera. «Yo siempre he deseado ser padre. Siempre he soñado con tener un hijo al que cuidar, al que amar, pero Dios nunca me lo permitió». Pedrito lo miraba con los ojos abiertos de par en par, sin comprender del todo lo que Ademir intentaba decirle. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, pero algo en la voz del hombre lo tranquilizaba, lo hacía sentir por primera vez en mucho tiempo que estaba a salvo. «Y es injusto, Pedrito», continuó Ademir con un nudo en la garganta. «Es injusto que hombres como tu padre, tan crueles y malvados, puedan tener hijos y los traten como si no valieran nada, mientras otros que harían cualquier cosa por tener un hijo, nunca reciben esa bendición». Ademir bajó la cabeza incapaz de contener las lágrimas. Los demás tripulantes observaban en silencio, algunos con los ojos vidriosos, incapaces de mantenerse indiferentes ante la dolorosa verdad que se desplegaba frente a ellos.
Ademir, un hombre que podía entenderlo todo, había sido privado del mayor anhelo de su vida, ser padre. Después de unos momentos de silencio, Ademir levantó la mirada hacia Pedrito y en sus ojos había algo más que tristeza. Había esperanza. «Pedrito», dijo con una voz cargada de emoción, «no quiero que sigas sufriendo. No puedo cambiar lo que te ha pasado. No puedo borrar el dolor que has sentido, pero sí puedo ofrecerte algo más, hijo». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de decir las palabras que cambiarían la vida de ambos. «Quiero adoptarte. Quiero que seas mi hijo. ¿Aceptarías ser parte de mi familia?». El silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Pedrito lo miraba sin saber qué decir. La propuesta era tan inesperada y tan grande que su mente apenas podía procesarla. Alguien quería adoptarlo. Alguien, después de todo lo que había pasado, quería darle una nueva oportunidad. «¿Adoptarme?», preguntó el niño con su voz temblorosa y llena de incredulidad. «Pero yo...». «Sí, adoptarte. Quiero que tengas un hogar, una familia que te cuide, que te ame. No tienes que seguir sufriendo, Pedrito. Si me permites, quiero ser tu padre, y el que siempre has merecido». Los demás tripulantes se acercaron más, dándole ánimos al niño. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba espesa, se inclinó y puso una mano en el hombro de Pedrito. «Ademir es un hombre bueno, Pedrito. Tiene un gran corazón. Él no solo es un millonario, es alguien que siempre está buscando ayudar a los demás. Si aceptas, tendrás una vida llena de amor y cuidado». Otro hombre joven, mucho más joven, asintió, sonriéndole con calidez. «Serás parte de nuestra familia que te valorará. Ademir ha navegado por todo el mundo. Es un hombre de aventuras, pero lo que más desea en este mundo es compartir su vida con alguien. Si aceptas, te dará el futuro que siempre has merecido». Pedrito, abrumado por todo lo que estaba sucediendo, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Las lágrimas que rodaban por su rostro ya no eran de miedo ni de dolor, sino de alivio. No sabía qué decir, no sabía cómo expresar lo que sentía, pero dentro de él algo le decía que este era el cambio que tanto había necesitado. Ademir, notando la confusión y emoción en los ojos de Pedrito, sonrió con ternura. «No tienes que decir nada ahora», dijo suavemente, «pero quiero que sepas que si aceptas, te cuidaré como mi propio hijo. Tendrás un hogar lleno de amor, aventuras y todo lo que necesitas para ser feliz». Ademir hizo una pausa observando a Pedrito. «Lo único que quiero es darte la vida que te fue arrebatada». Pedrito, con el corazón latiendo 1000 por hora, sintió lentamente. Las palabras de Ademir resonaban en lo más profundo de su ser. Lo que le ofrecían no era solo una nueva vida, sino algo que había deseado desde que perdió a su madre, una familia. «Sí», susurró, «acepto». Ademir, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza como si temiera que Pedrito desapareciera. El niño se dejó envolver en ese abrazo cálido, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba a salvo, que estaba donde debería estar. Desde ese día la vida de Pedrito cambió para siempre. El niño que una vez fue traicionado, abandonado por su propio padre, ahora tenía un nuevo hogar, un nuevo padre que lo amaba profundamente. Juntos, Ademir y Pedrito comenzaron una nueva aventura, llena de amor, esperanza y un futuro que ambos habían deseado. El mar, que una vez había sido el cruel escenario y su peor pesadilla, ahora los llevaría hacia nuevas tierras donde Pedrito nunca volvería a sentir el abandono ni el dolor. Los años pasaron y Pedrito, aquel niño que había sido arrojado al mar por su propio padre, creció lleno de amor y felicidad al lado de Ademir. La vida con su nuevo padre fue una bendición que nunca imaginó posible.
Ademir no solo lo cuidó y protegió, sino que le enseñó lo que significaba ser parte de una verdadera familia. Juntos viajaron por el mundo navegando por mares lejanos, explorando lugares exóticos y creando recuerdos que quedaban grabados en el corazón de Pedrito. Cuando Pedrito alcanzó los 15 años, algo extraordinario ocurrió. Ademir, que siempre había sido un hombre solitario, conoció a una mujer maravillosa, Sofía, una mujer cálida, bondadosa y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Fue Pedrito quien, lleno de alegría por la felicidad de su padre adoptivo, lo animó a acercarse a ella. Poco tiempo después, Ademir y Sofía se casaron, formando una familia que parecía sacada de un sueño. Para Pedrito era el hogar que siempre había deseado, lleno de risas, amor y el constante apoyo de dos personas que lo amaban incondicionalmente. Los años volaron y Pedrito se convirtió en un joven inteligente, fuerte y compasivo. Aunque su vida estaba llena de felicidad, nunca olvidó su pasado, esa parte oscura de su infancia que lo había moldeado de manera profunda. Sabía que en algún momento debía contar su historia, no solo para liberarse del peso que llevaba en su interior, sino también para inspirar a otros que habían sufrido como él. Así que cuando cumplió 18 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió escribir un libro. En ese libro, Pedrito reveló todos los detalles de su infancia, con una honestidad cruda y desgarradora. Narró cómo su padre biológico lo había despreciado, cómo lo arrojó al mar en un intento de deshacerse de él, y cómo había sido rescatado milagrosamente por Ademir y su tripulación. No ocultó nada. Quería que el mundo supiera la verdad, no para despertar lástima, sino para mostrar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. El libro fue un éxito rotundo. La gente quedó fascinada por su historia, por su resiliencia y por la increíble transformación de su vida. Los editoriales clamaban por más y pronto Pedrito se encontró firmando ejemplares en librerías de todo el mundo. Uno de esos eventos lo llevó a Los Ángeles, donde cientos de personas hacían fila para conocer al joven cuyo coraje lo había tocado tantas vidas. Pero la vida, como bien sabía Pedrito, no siempre es color de rosa. Mientras firmaba libros en una elegante librería de Los Ángeles, su pasado, que había intentado dejar atrás, regresó de manera cruel, brutal e inesperada. Su padre biológico, el hombre que había intentado borrarlo de su vida de la manera más cruel, había descubierto su éxito. No tardó mucho en ver la oportunidad de aprovecharse de la fama y fortuna de su hijo, aquel hijo que había intentado desaparecer años atrás. Movido por la avaricia y el resentimiento, su padre viajó hasta la ciudad lleno de intenciones maliciosas. No venía solo. Trajo consigo a un grupo de hombres dispuestos a intimidar y obligar a Pedrito a cumplir sus demandas. Cuando Pedrito lo vio entrar en la librería, pareció detenerse. Su corazón dio un vuelco. El hombre que estaba frente a él era el mismo que lo había empujado al océano aquella noche oscura. Pero ahora sus ojos, en lugar de estar llenos de desprecio, brillaban con una ambición siniestra. «Hijo», dijo su padre biológico con una sonrisa torcida. «Veo que te ha ido bien, muy bien, de hecho, pero no te has librado de mí. Quiero mi parte». Pedrito lo miró fijamente sin decir una palabra. Todos los recuerdos de su infancia volvieron de golpe. El miedo, el frío del agua, la sensación de abandono, pero ya no era el niño indefenso que había sido en aquel pasado. Ahora era un hombre con una vida propia, una familia que lo amaba, y no iba a permitir que aquel hombre, quien lo había traicionado, lo volviera a controlar. ¿Tu parte? No tienes derecho a nada, absolutamente nada de mí. El hombre, furioso por la calma de su hijo, dio un paso hacia él, haciendo un gesto para que los hombres que había traído consigo también se acercaran. Y aunque su corazón de Pedro
Latía rápido, sabía que no iba a ceder ante sus amenazas. «Escucha bien, muchacho», dijo su padre, su voz cargada de veneno. «Si no me das lo que te pido, haré que pagues por cada palabra que has escrito en ese libro. Te arrepentirás de haberme mencionado. Y créeme, sé cómo hacerte la vida imposible». Los hombres que acompañaban a su padre comenzaron a moverse, acercándose más. Pedrito sintió presión, pero su mirada nunca vaciló. Sabía que enfrentarse a su pasado no sería fácil, pero también sabía que ya no era aquel niño desviado y frágil. Ahora tenía la fuerza de alguien que había sobrevivido a lo mejor, y no iba a dejar que ese hombre le robara lo que había construido. «No tienes ningún poder sobre mí, ya no más». El aire en la sala se puso tensa. Los asistentes del evento observaban la escena, algunos con miedo y otros con incredulidad. Pero Pedrito no estaba solo. Ademir, que lo había acompañado a la firma, apareció detrás de él, su presencia tan imponente como siempre. Colocó una mano en el hombro de Pedrito, mirando con desdén al hombre que intentaba aprovecharse de su hijo. «¡Lárgate ahora mismo!», dijo Ademir con una voz grave y peligrosa. «¡O te arrepentirás de haber venido aquí!». El padre biológico de Pedrito lo miró, vacilando. Sabía que Ademir era un hombre poderoso, alguien con los medios para acabar con cualquier intento de extorsión. Los hombres que lo acompañaban también lo notaron y retrocedieron ligeramente. Finalmente, tras unos segundos de tenso silencio, se dio la vuelta enfurecido y salió de la librería con su grupo. Pero antes de irse lanzó una última mirada a Pedrito. «No hemos terminado», murmuró antes de desaparecer por la puerta. Con Ademir a su lado, Pedrito pudo lidiar con ese enfrentamiento y con la fuerza que había cultivado a lo largo de los años, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le trajera. Ese día, mientras firmaba libros, Pedrito comprendió que, a pesar de los fantasmas de su pasado, era más fuerte de lo que jamás imaginó. Lo que aquel hombre malvado ignoraba era que Ademir, el hombre que había adoptado y amado a Pedrito como su propio hijo, no había dejado nada al azar. Desde el momento en que Pedrito publicó su libro revelando los oscuros secretos de su infancia y exponiendo el intento de asesinato que había sufrido, Ademir había tomado todas las precauciones necesarias para protegerlo. Sabía que el pasado de Pedrito no desaparecería fácilmente y se aseguró de que su hijo nunca más tuviera que sentir o vivir miedo. Sabía lo que vendría y ya estaba preparado. Con una simple señal, un equipo de seguridad que había estado vigilando discretamente el evento apareció de inmediato. En cuestión de segundos, los delincuentes que acompañaban al padre de Pedrito fueron arrestados. «¡Esto no ha terminado! ¡Te haré pagar por todo esto!», gritaba el padre de Pedrito. Pero Ademir, que observaba todo con calma, no se dejó intimidar. Su mirada era firme y sus ojos brillaban con mezcla de indignación y protección. No permitiría que ese hombre volviera a tocar a su hijo ni una sola vez. Ya había sufrido lo suficiente y ahora era momento de poner fin a toda esa oscuridad. El hombre, aún desafiante, lanzó una última mirada de odio hacia Pedrito antes de ser escoltado fuera de la librería, pero ya no tenía el poder de intimidar. Todo lo que le quedaba era un reflejo de lo que alguna vez fue. Ademir, profundamente indignado por los años de sufrimiento que Pedrito había soportado bajo la mano de su padre biológico, no se detuvo ahí. Denunció formalmente al hombre, revelando al mundo el intento de asesinato que había ocurrido años atrás en el frío mar. Con los mejores abogados a su disposición, Ademir se aseguró de que cada detalle saliera a la luz. Las pruebas eran irrefutables. El testimonio de Pedrito al rescate milagroso y las acciones de su padre biológico lo llevaron al juicio. Los abogados que Ademir contrató eran implacables y con el peso de la ley sobre él, el padre de Pedrito no tuvo escapatoria. Fue condenado a un castigo que pasaría el resto de su vida en prisión, pagando por cada acto cruel, por cada intento de quitarle a su hijo el futuro que merecía. Con esa sentencia, Pedrito finalmente logró encontrar la paz que tanto había buscado. No solo había sobrevivido a lo peor, sino que había sido victorioso. El pasado ya no lo perseguía y el hombre que había intentado destruirlo estaba ahora lejos, sin posibilidad de volver a hacerle daño.
El niño que una vez fue despreciado y traicionado por su propio padre biológico, ahora tenía una familia que lo amaba profundamente. Ademir se convirtió en su ángel guardián, el hombre que lo salvó del mar y lo rescató de la oscuridad. Con el tiempo, Pedrito comprendió que la vida, aunque llena de desafíos y dolor, también le había dado algo maravilloso. Un padre que lo amaba incondicionalmente, una vida de oportunidades y la fortaleza para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Juntos, Ademir y Pedrito se convirtieron en una familia unida. «Gracias, papá», le dijo Pedrito un día mientras caminaban juntos por la playa, mirando las olas que una vez habían sido su enemigo. Ademir lo miró con el mismo amor paternal que siempre había mostrado. «No tienes que darme las gracias, hijo. Eres mi hijo, y siempre lo serás. Lo único que quiero es que seas feliz». Y así, el hombre que una vez fue un niño perdido en las profundidades del océano, ahora era el hijo amado de un hombre que lo había rescatado, no solo de las aguas, sino también de una vida de abandono y sufrimiento. Pedrito encontró en Ademir algo más que un salvador. Encontró el verdadero significado de la familia, la lealtad y el amor incondicional.